Saludo como siempre a todos nuestros amigos de la clase política de la región Cusco. Este programa, Poder y Desarrollo Regional, se emite directamente los sábados de 7 a 8 de la noche para la gran ciudad del Cusco y la ciudad de Quillabamba, gracias a la estación televisiva del amigo Juan Carlos Chávez Montes, para quien va nuestra gratitud por ese gesto. Sin duda Quillabamba es una provincia que le gusta la política, saber que podemos tener audiencia allí o algún interés, ¿no?, en nuestras opiniones y análisis, ¿no?, es muy normal. Quillabamba tiene clase política, le gusta el debate y está siempre preocupado por la interacción política en la región y el Perú. Este programa, sin duda, para la gran ciudad del Cusco se repite los domingos de 2 a 3 de la tarde. Quiero empezar el día de hoy con un breve comentario económico asociado a lo que sin duda ha señalado el presidente Vizcarra al inicio de su exposición por el 28 de julio, ¿no? Estamos hablando del último mensaje presidencial. La economía está bien en términos de que está retomando la senda del crecimiento. La explicación básica, por favor, es de que hay un buen ambiente externo. O sea, los mercados para nuestras exportaciones se están volviendo a abrir, a ampliar. Y entonces, cuando hay mayor demanda externa de nuestros productos, los precios suben y las cantidades comprometidas para la exportación aumentan. Esto, naturalmente, hace que la dinámica del crecimiento económico, por ejemplo, jalado por minería, ¿no?, genere también demanda de un conjunto de servicios que se requiere para poder realizar esas exportaciones. Junto a ello, naturalmente, nuestros demás productos de exportación, que al tener mercados cada vez más recuperados en el exterior, también empiezan a demandar más de nuestros productos. Somos una economía abierta. Algunos dicen que por ese hecho hay el riesgo de depender mucho de las condiciones externas. Esa preocupación es correcta, por eso hay que abrirnos a varios frentes. No es cierto que todos los frentes externos o están bien o están mal, sino que algunos que están mal, otros están bien y viceversa. Por eso no hay que depender mucho de ciertos frentes, sino abrirnos. Les recuerdo que todavía no es muy pleno, no se ha resuelto el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, con la India, con Pakistán, que son grandes mercados. Mientras China reducía sus adquisiciones, ¿no?, la India demandaba de una gran cantidad de productos nuestros, pero no tenía mayor impacto debido a que no tenemos todavía Tratado de Libre Comercio que permita de que, ¿no?, la compra y venta entre ambos países de bienes y servicios puedan realizarse de manera rápida, de manera permanente. Entonces, tenemos buenos precios, mercados que se amplían, y esto es bueno comentarlo en el sentido de que, por lo tanto, ¿no?, antes de que esta recuperación, ¿no?, teníamos solamente un ruido político. Y obviamente el ruido político que teníamos con el Congreso, los partidos, con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no?, han sido muy intensas, han dado miedo a los agentes económicos. Haber resuelto ese problema con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por hechos de corrupción comprobados, ¿no?, ha dado paso, ha despejado bastante la incertidumbre en nuestros agentes económicos, con lo que el tema de retomar las decisiones de inversión en este país, ¿no?, empiezan a volver a encaminarse, y esa es la línea y la ruta, esperamos, de la que no debe salir el Perú. Aun cuando el mensaje presidencial en lo político fue controversial, que es lo que voy a analizar ahora, ¿no?, en temas de economía ha señalado el compromiso de seguir manteniendo al Perú como un destino seguro para las inversiones. Es muy saludable que un proyecto minero en Arequipa, no me acuerdo el nombre, se haya reiniciado. Su impacto en lo que es inversión y lo que ha de significar una señal de que podemos retomar, ¿no?, el proceso de licencias de entrada de operación de muchas inversiones mineras, ¿no?, como una tendencia que se retoma y debe ser irreversible, ¿no?, hace de que tengamos, ¿no?, la esperanza de que el crecimiento económico en el país, ¿no?, va a ser permanente. Pasar de 2.5% del 2017 a 4% del 2018 es un gran salto. Proyectar luego hacia 4.5 o 5 para el 2019, ¿no?, una gran noticia.
Sin duda necesitamos crecer mínimo 6% para seguir reduciendo pobreza, para consolidar la clase media que se ha creado en el Perú, porque necesitamos esa tasa para que hayan estos buenos impactos en sacar de la pobreza y la extrema pobreza a más peruanos. Eso que se ha reducido gracias a este modelo, ¿no?, desde más del 50% al 21% actual en pobreza y me parece 9% extrema pobreza. La eficacia, los resultados visibles, contundentes, ¿no?, de que una economía de mercado al crecer genera empleo, reduce desempleo, da más tributación, hay plata para los programas sociales, que ese es el camino de, por favor, el camino del crecimiento económico más recaudación y financiamiento de políticas sociales, es el camino de la equidad, es el camino para combatir la pobreza. No se trata de que no crece la economía y solo ponemos impuestos a los pocos que pagan. Simplemente con eso tendríamos que desincentivar a hacer empresa de inversión en el Perú. Y si generamos eso, no hay forma de recaudar, no habría plata para financiar, por ejemplo, las compensaciones sociales a los sectores pobres del país. Por lo tanto, hay que mantener la economía de mercado. ¿Qué es eso? Usted decide qué compra, qué produce o qué intercambia. Que el Estado no le diga a usted cuáles deben ser los precios, la tasa de interés ni el tipo de cambio. Con esa política ya hemos tenido apocalipsis. Con esa política ahí está Venezuela, un país que prácticamente está pasando, ¿no?, a niveles de desgracia socioeconómica terribles, que la humanidad, las instituciones internacionales ya están en alarma para ver de qué manera, ¿no?, empiezan a generar programas de ayuda humanitaria a ese país. En todos los países donde la economía es libre, donde usted es el que decide, ¿no?, se genera riqueza, se genera inversiones, se logra a través del mayor crecimiento recursos para los pobres. Y por eso yo no entiendo a alguna gente que dice que el problema en el Perú es el modelo económico, es el mejor modelo exitoso que tenemos, que tiene garantizado el crecimiento económico permanente, aún en situaciones difíciles. Miren, 2.5 el año pasado. Si despejamos incertidumbre política y mejora las condiciones externas y aumentamos tratados de libre comercio en muchos otros continentes que falta, entonces nuestros productores tienen un horizonte de mercado grande, amplio, de largo plazo para poder apostar, invertir, producir en horizontes en las que, ¿no?, durante muchas décadas va a estar garantizada las operaciones, las actividades, las inversiones económicas. ¿Qué es otro modelo? Les quiero decir que Cuba está discutiendo una nueva constitución actualmente y van a sacar la palabra comunista de su constitución. Van a respetar la propiedad privada, van a alentar inversiones. ¿Qué está haciendo Cuba mirando la constitución nuestra o la constitución de cualquier otro país moderno de economía de mercado? Mientras hay izquierdistas, ¿no?, que alaban a Cuba, mientras sus jefes, ¿no?, sus referentes políticos de Cuba quieren abrir la economía, quieren generar mercado, quieren proteger propiedad privada, acá nos ofrecen ese modelo fracasado, ¿no? O el modelo chavista, que además es control de precios, tasa de interés, empresas públicas, y listo, hay colas, escasez, no hay inversión, la gente tiene que salir para no morir de hambre, y ya tenemos 360.000 venezolanos acá. Mucho ojo por eso, compatriotas, con esa, ¿no?, con esos cantitos de sirena, de decir que el problema del Perú es la Constitución y el modelo económico, y los modelos que nos ofrecen son los fracasados. Ahí está Venezuela, ahí está Cuba, que está empezando a fijarse en modelos económicos como el del Perú. Cosas, es increíble que ocurran, ¿no?, acá haciéndonos creer que este modelo no funciona cuando funciona, y ofreciéndonos modelos que han fracasado y la están cambiando ahorita hacia modelos similares al nuestro. Eso es. ¿Qué cosa es cambiar el modelo económico en lo político? Tenemos nosotros el sistema republicano. Primero, el Estado es un servidor. En una democracia, en una república, el Estado solo pone normas que son límites a la acción ciudadana que generan daños a la convivencia. El Estado no es quien para decirle a la gente lo que tiene que hacer, solo ponerle límites a su actuación, a actuaciones dañinas a la convivencia. Por ejemplo, no robar.
no matar, son límites que podemos poner a la libertad. La libertad no es hacer lo que le da la gana a las personas. La libertad es el uso responsable de esa atribución innata, ¿no?, que es de la naturaleza humana. ¿Por qué otro modelo quieren cambiarlo? ¿Que el Estado nos diga todo lo que tenemos que hacer? Que el Estado, como en los países totalitarios, sea el que diga, tú, no. Algunos de ustedes cocineros, ¿no?, algunos de ustedes, ¿no?, limpieza, otros soldados, otros profesores, ¿eso es lo que se quiere? ¿Cuál es el atractivo de hablar de un nuevo modelo económico? De una nueva constitución. De países que han fracasado con los modelos que nos ofrecen, creen que los ciudadanos del Perú estamos dispuestos a perder nuestra libertad económica y nuestra libertad política. En una república nosotros, los ciudadanos, elegimos a nuestras autoridades. En Venezuela había fraudes, ¿no?, sabrán que se están eternizando. En Cuba nunca ha habido elecciones democráticas hasta ahora, solo el Partido Comunista hace rotar luego de que dos ancianos, ya uno murió y el otro ya no puede, ¿no?, humanamente o físicamente continuar. O el modelo coreano, donde hasta que muere el abuelo presidente, hasta que muera su hijo presidente, ahora hasta que muera el nieto presidente, ese es el modelo que quieren. Los peruanos no aceptamos esto. Nosotros hemos vivido la destrucción de una economía con ideas económicas equivocadas, con el apocalipsis de Alan García I, y ningún peruano que se acuerde de eso va a aceptar volver a esos modelos. Por lo tanto, mucho ojo, por favor, en esta ofensiva de la ultraizquierda, de ofrecernos cosas fracasadas en sus propios modelos, ¿no?, en sus propios países paradigmáticos o modelos. Muy pronto vamos a ver la Constitución cubana. Ellos están yendo por el camino chino. ¿Cuál es la diferencia entre el camino ruso y el camino chino de abrirse a una economía de mercado? En el caso de Rusia se han abierto a la democracia y a la economía de mercado vía elecciones, a través de redactar una nueva constitución, más o menos de orden republicano. Sin duda hay una fuerte presencia y autoritarismo del presidente Putin. ¿Y cuál es el modelo chino? Que los comunistas en el poder, sin salir, ¿no?, del poder, empiezan a abrir los mercados, reconocer la propiedad privada, ¿no es cierto?, hacer transacciones, hacer respetar los contratos, pero sin que haya libertades ciudadanas, sin que haya elecciones de las autoridades. En China, por eso decimos, hay un capitalismo salvaje. Hay dinero, empresas, propiedad privada, trabajo asalariado, sistema bancario, comercio internacional, bolsa de valores. Es una economía de mercado. Y tiene esa definición. China tiene la definición de economía de mercado porque era necesario eso para que entre a la Organización Mundial del Comercio. Pero allí está prohibido hacer sindicatos. Los que hacen sindicatos son tipificados como terroristas y son fusilados. Allí está prohibido pedir democracia. Cuando el año 89 los jóvenes chinos, ¿no?, hicieron un mitin en la plaza de Tiananmen, ¿no?, pidiendo democracia, fueron aplastados, pasados por encima de los tanques, ¿no? Pero bueno, al menos hay economía de mercado, libertad económica. ¿Ese modelo la queremos? ¿Qué pasaría? En economía ese es el modelo que tenemos. ¿Qué quieren? Que entren, ¿no?, y se atornillen en el poder algún grupo izquierdista y nos quiten las libertades de elegir y ser elegido. Este tipo de debates es bueno empezar a dar. Hay una cantidad de candidatos que en vez de decirnos qué hacer con la basura, con el transporte, con los mercados, están hablando de nuevo modelito económico, ¿no?, nueva constitución, ofreciéndonos chavismo, ofreciéndonos Cuba, ¿no?, países fracasados que están, en el caso de Cuba, ya saliendo de esos fracasos. Y yo no veo a candidatos modernos dando el debate. Hay candidatos modernos que son de la Acción Popular, PPC, no dan el debate a estos grupos ultras en temas que no son ciertos, ni como causantes del problema, de los problemas del Perú, ni como soluciones. Entonces, mucho ojo, por favor, con esa ofensiva, ¿no?, que es simplemente, ¿no?, de fracasos, de mentiras, con las que quieren, ¿no?, inquietar a la población, ¿no?, asociada al proceso político que siempre va a ser normal, más aún cuando estamos en contexto democrático. Entonces, mucho ojo con estos temas, por favor. Muy bien.
Quiero pasar rápidamente luego a un primer comentario sobre el mensaje presidencial del presidente Martín Vizcarra. ¿Qué coyuntura teníamos antes del mensaje? Un gobierno inútil, un gabinete NN, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un descontento de la población. Y el gobierno no vio mejor forma que aprovechar el discurso presidencial para pechearle, para enfrentarse al Congreso, que también está mal evaluado por la población. Pero qué actitud fácil, ¿no? A ver, ¿cómo gano popularidad? ¿Cómo logro tener más oxígeno para mi gobierno? Me peleo con estos a quien también el pueblo odia. Y los problemas del Perú y las responsabilidades como autoridad. ¿Es cierto que el problema del Perú es de que es unicameral? ¿Es cierto que los problemas del Perú es porque hay congresistas que pueden reelegirse? ¿Es cierto que los problemas del Perú se podrían resolver con 2 cámaras, diputados y senadores? ¿Es ese los problemas, el mejor diagnóstico y las soluciones para los problemas del Perú? El discurso del presidente Vizcarra ha atacado los problemas y ha diseñado bien las soluciones. Todo lo contrario, son anticonstitucionales y empeoran la situación. La Constitución dice bien claro bajo qué condiciones se viene a referéndum, que es básicamente revisar temas estructurales, temas de fondo de la organización política del Estado peruano. Referéndum para ver si hay reelección no está contemplado en la Constitución, ni por su importancia, ni porque textualmente esté especificado en la Constitución. Referéndum para que haya 2 cámaras tampoco. ¿Es el problema del Perú la reelección de algunos congresistas? ¿Será cierto que cuando no haya reelección con congresistas nuevitos, bisoños, ignorantes en su función, va a mejorar las leyes? ¿Va a mejorar la representación política? ¿Va a mejorar la fiscalización, que son funciones del Congreso? Discúlpenme en el término, respetando los apellidos. Cada año con Wilcas y Mamanis nuevitos, ¿va a estar mejor el Congreso? No me estoy refiriendo a los apellidos de nuestros compatriotas y parientes y paisanos, sino a la congresista Wilca, al congresista Mamani, ¿no? De esos que tienen bajo nivel, baja expresión, baja capacidad de representación. Con ese mismo tipo de gente nuevita cada año, ¿el Congreso va a ser mejor? Entonces, hoy que están calmándose las aguas, tenemos que analizar esto. Y la clase política, esos amigos, esos líderes, esos dirigentes de los partidos, tienen que salir a dar el debate. No hay que ser un oportunista que solo hablan de cosas que le gusta escuchar a la gente. No todo lo que apoya a la gente es correcto. No todo lo que apoya a la gente es verdad. La voz del pueblo no es la voz de Dios muchas veces. La popularidad de una idea no es la que le da verdad, consistencia a una proposición. Y por eso los de la clase política somos los maestros del pueblo, los que los educamos en ideas, en conceptos. Y cuando esa es una labor para fortalecer la democracia, los que son partidos demócratas, líderes demócratas, deben hacer esa tarea. Hay análisis incorrectos que se hacen. Por ejemplo, decir, de que si está prohibido la reelección de alcaldes y gobernadores y regidores, siendo de votación popular, ¿por qué no los congresistas, que también son votación popular? El problema de la prohibición municipal regional es la corrupción de gente que entra invirtiendo plata, gana por suerte, gobierna como sea, roba bastante, termina en la cárcel o simplemente tiene plata para reelegirse. Hay que cortar eso. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de usar plata y aprovecharse. Los congresistas no tienen capacidad de inversión, de buscar plata para unos, para otros. Ellos tienen funciones normativas de fiscalización y representación. Por lo tanto, no son lo mismo en términos de prohibirles la reelección. Este maneja plata, para su mafia, para su reelección, para su familia. Eso hay que cortar. Y pese a eso, el corte no es total. La prohibición es en su sector. Como regidor no puede volver a estar. ¿Puede ir de regidor en otro lado? Sí. ¿El regidor puede ir de alcalde? Sí. ¿El alcalde de un distrito puede ir a otro distrito? Sí.
¿Puede ir a la provincia? Sí. ¿Puede ir a la región? Sí. No se les ha cortado un nivel de movilidad política, pero sacándolo de ámbitos donde pueden ser usados corruptamente. Por lo tanto, no es lo mismo, pues, la prohibición de reelección en el sitio actual de estos señores que manejan plata con señores que manejan discursos, ideas, leyes. Segundo, para hacer leyes buenas necesitamos políticos buenos, expertos. Primero, por favor, bien formados, pues, eso se espera de su partido. Y segundo, asociado a su experiencia, ¿no?, hacer leyes de calidad, ¿no? Tratar de lograr los mejores consensos para que hayan leyes que tengan respaldo ciudadano, duren en el tiempo, porque son reconocidos por su eficacia. Eso se va a lograr con congresistas nuevitos cada 5 años, nuevitos cada 5 años. Una buena empresa se deshace de sus mejores cuadros expertos para empezar con bisoños y aprendices, ¿no?, la continuidad de la empresa. ¿Qué está haciendo usted, presidente Vizcarra? Ese es el problema del Perú. Y si hay apoyo popular por el odio a los congresistas, ¿cree usted que por eso es correcto? El otro tema, tener cámara baja y cámara alta, con el caramelito de que no va a haber más congresistas, sino solo de estos 130, unos 30 arriba y 100 abajo. Los problemas del Perú es porque nos falta senadores, nos faltan las 2 cámaras. Los peruanos, ¿acaso no sabemos que Belaúnde, el segundo belaundismo, tenía diputados y senadores? El primer aprismo, el primer alanismo, diputados y senadores. ¿Acaso los peruanos no sabemos que esos 2 gobiernos destruyeron al Perú teniendo 2 cámaras? Nos consta que los senadores en ambos gobiernos discutían, impedían, criticaban las políticas destructivas de Belaúnde y su gabinete, de Alan y su gabinete. ¿Tenemos algún buen recuerdo de que tener Senado es control de destrucciones, es control de daños, es prevención de malas políticas? ¿Cuál es el argumento por la cual, ¿no?, se dice que de repente estamos mejor con otra Cámara? Ninguno. Porque si un gobierno como tuvo Belaúnde y Alan, ¿no?, controla a diputados, controla a senadores, ¿no?, ¿creen que va a haber el control de calidad de las leyes de abajo hacia arriba? Son del mismo grupo, los mismos sueños, los mismos eslogan y por lo tanto la misma votación, el mismo respaldo a las ideas. Hay que repetir eso para creer que con eso vamos a resolver el problema. Y lo que más preocupa, la calidad de esos políticos. A ver, pónganla a la Indira Wilca de senadora, ¿va a estar mejor el Perú? Pongamos a Mamani de senador, ¿va a estar mejor? Pongámoslo a este loco, le dicen Cantinflas, que es Lescano, de senador, ¿va a ser mejor? En ese tema el Perú va a rechazar, el Perú no quiere más políticos, no quiere más congresistas. El Perú va a rechazar contundentemente las 2 cámaras. Vamos a dar el debate, vamos a hablar con el pueblo de por qué no es correcto prohibir la reelección para un congresista, dado que necesitamos ciertos niveles de experiencia, y sí podemos ir afectando la composición del Congreso y algunos requisitos, hay que mejorar los requisitos. Por ejemplo, preocupa, ¿no? Hay congresistas, ¿no?, con primaria bamba, secundaria bamba, título bamba, y solo por reglamento pueden ser, ¿no?, sancionados por 120 días. Deberían votarlos, eso hay que cambiar en el reglamento del Congreso. A los mentirosos, estafadores, a los falsarios, afuera. Eso sí hay que exigir. ¿No es cierto? Hay que controlar, por favor, el transfugismo de un día para otro. No me salgo de este partido, aparezco acá. No me gusta, me voy allá. ¿Qué es eso? Esas cosas hay que... O incluso ir hacia allá, pues, vamos, renovación por tercios. Por ejemplo, a mitad de periodo, una nueva elección para cambiar el 30% del Congreso. Y con eso no solo actualizamos el nivel de representación de la política, porque todo cambia, sino podemos deshacernos de malos congresistas que visiblemente, dado su desempeño, no agradan, no son bien evaluados por el pueblo. Discutamos temas reales, sustanciosos. Presidente Vizcarra, con solo evitar la reelección, ¿cree usted que los problemas del Perú se están resolviendo o se van a resolver? Está usted queriendo mediocrizar el Congreso. Y en una república necesitamos, por favor, un buen equipo, pues, en el Ejecutivo, buen equipo en el Legislativo, buen equipo en el Judicial, donde sí tenemos urgente necesidad de acuerdos, alianzas,
es, por favor, en reformar el sistema integral de justicia. Ese poder sí está podrido, como nos consta a todos. Y usted peleándose con el Congreso, peleándose con los partidos, peleándose por los propios magistrados que aún están allí, usted no está construyendo ningún consenso para que esa reforma de la justicia sea, por favor, buena, para recuperar efectivamente la justicia como un gran servicio para la convivencia, para las inversiones. No podemos nosotros seguir siendo creativos, inversionistas, hacer negocios, si cuando nos roban no aparece el ratero, y si aparece lo ponen 2 meses en una clínica. Necesitamos una justicia que sea consciente de que su labor influye mucho en el progreso económico del país y en la convivencia democrática, pacífica, civilizada entre las personas. Nunca nuestro Poder Judicial ha sido consciente de eso. Y hoy lo que nos han demostrado es de que su función era, ¿no?, la ocasión de una sentencia a un violador, plata, a un criminal, plata, para ello, para su bolsillo. Y listo, absueltos, libres, o si no 3 meses de cárcel en una clínica, o prisión domiciliaria. Y el pueblo, porque entre los del pueblo, pues, ¿no?, se roban, se estafan, y ven que no hay justicia. Y para reformar ese poder necesitamos que todos los peruanos, las autoridades, estén unidas para hacer un buen diseño de cómo rediseñamos una reingeniería allí. Sobre estos temas va a haber un debate, acá vamos a sistematizar y dar nuestros propios puntos de vista. Pero para eso se necesita unidad nacional, concordia, diálogo. Y usted, señor presidente Martín Vizcarra, no hace eso. No sé qué está pensando hacer usted con su gestión. Hay mucha gente que habla de que parece que va a tener que irse, igual que PPK, y bueno, vendrá pues Mechita. ¿Y el Perú? O sea, hemos cambiado por gusto a un presidente por otro, para que no tenga claridad de qué es lo que hay que hacer y además capacidades de lograr fuerzas, consenso para implementarlo. Ese es el país que tenemos ahora. Y ahora que se conoce, pues, audios. ¿Han visto el tema de los audios? Un grupo izquierdista con hartos audios y sacando solo lo de sus enemigos. Y cuando basta que se escuche en un audio el nombre de una persona, no su voz ni su imagen, inmediatamente lo comprometen. O sea, acá usted ya no es responsable de sus palabras y sus actos. Ahora usted también es responsable de que cuando 2 chismosos utilizan su nombre, usted ya está comprometido. Y muy bien, ya tenemos audios de Vizcarra y se vienen mucho más. Hoy ya está circulando en las redes, así como IDL Radios había tenido audios que consiguió no sé de dónde, ahora hay otra gente que tiene audios, pero justamente de estos caviares, de estos gobiernistas. Entonces, por lo menos ahora ya vamos a tener información de ambas partes, ¿no?, para que el uso político interesado no se quede acá desprestigiando, ¿no?, de una manera, ¿no?, poco democrática, poco decente al otro lado. Pero muy bien, pues ahora vamos a tener para los 2 bandos y estemos listos para enterarnos de grandes sorpresas, ¿no? Porque ahora sí se vienen los audios, pues, de estos caviares, ¿no?, de estos antifujimoristas, de estos antiapristas, ¿no? Porque esta mafia ha dispersado sus relaciones, sus vínculos con todos. Y sin duda, mejor que estemos informados, pero por favor, la información completa. Y no solo, no, audios de mis amigos lo oculto, audios de mis enemigos los saco y además lo publicito de la manera que me interesa y no de una manera que sea correctamente utilizada. Están queriendo, por favor, destituir al fiscal Chávarri, elegido por la Junta de Fiscales Supremos, ratificado 2 veces. ¿Por qué? Porque este fiscal se está poniendo a trabajar. En menos de 3 días ha resuelto los vínculos con los problemas de la información de la mafia Odebrecht. Ahora se viene todita la información de toditos los corruptos, los montos, las fechas, recién ahora, porque el anterior justamente lo ocultaba. Y es desde el Congreso y la Bajato que se iba denunciando. Y es eso lo que hizo implosionar esto que tenemos hoy en el Poder Judicial. Ahora ya se tiene el material, se va a conocer todo lo que antes los otros ocultaban y ahora sí. Tenemos que contarle los días a Toledo, tenemos que contarle los días de reingreso a la cárcel a la pareja delincuencial, tenemos que contarle los días, ahora sí, a Susana Villarán y a Pedro Pablo Kuczynski.
Por eso el odio, por eso el terror, por eso quieren sacarlo. Y felizmente ha sido ratificado. En el Congreso se espera que igualmente sea ratificado a la luz de los argumentos, ¿no? Sin duda hay cosas que molestan, por ejemplo, mentir. Pero lo que importa es, ¿no? Sin duda hay aspectos éticos, pero también aspectos ilegales. En los aspectos de ilegalidad, sin duda, son delitos que tienen que ser pasibles de sanción. Pero en aspectos éticos, ¿no? Sin duda hay un tema de relatividad de la política que, dependiendo de cuál es la valoración del tema que haga en el Congreso, ¿no?, tendrá la respectiva decisión. Para cada caso donde se han dado escándalos, hoy están en la Comisión de Fiscalización, ¿no?, están en acusaciones constitucionales, se está procediendo. Y hay que respetar el debido proceso para ver los resultados. ¿No es cierto? Eso se llama defender la institucionalidad. Hay gente que cree que hay que quemar el Congreso, cerrar el Congreso para resolver los problemas. Esas no son las reglas de juego de nuestra democracia. Las leyes en el Perú y el comportamiento ciudadano y la relación gobernante-gobernado no tiene, ¿no?, en cerrar, en quemar el Congreso o clausurarlo como normas para resolver los problemas. El inquilino más moroso de la última choza que puede tener, ¿no?, es desalojado con un juicio por orden del juez. Eso es institucionalidad, eso es respeto, ese es el procedimiento. Y eso se tiene que respetar en el Perú. Y eso es lo que está ocurriendo cuando vemos el caso Fiscalía o el caso del Congreso en las acusaciones constitucionales. Qué fácil sería, ¿no?, agarrar a patadas o quemar uno y otro edificio o matar a una otra persona para resolver los problemas. Eso es terrorismo, eso es totalitarismo. Eso hemos derrotado ya en el Perú. Eso seguiremos controlando y derrotando en el Perú. Esa es la actitud, la postura democrática, republicana, de defensa de la libertad, de las reglas de juego, del Estado de Derecho, que todos los políticos demócratas deberían hacer. Qué pena que el nivel del debate en nuestras elecciones regionales no incorporen estos hechos, porque las elecciones es una ocasión de que los maestros dan lecciones a los votantes, pero acá no. Y conozco injunto gente que por politiquería, ¿no?, está apoyando cosas ajenas a su partido, ajenas a su ideología, ajenas a su doctrina. Deben ser esos desesperados, ¿no?, desubicados, que casi ya están entrando en trompo al ver que posiblemente no hay apoyo ciudadano. Un buen político, en lo que son principios, en lo que son temas, ¿no?, y decisiones partidarias, ¿no?, está allí y cumple, hace política, habla con el pueblo, trata de hacerse entender. Bueno, sin duda son elementos lamentables de nuestra situación política actual, ¿no? Y vamos a anunciar una brevísima interrupción del programa para volver con más comentarios políticos aquí en Poder y Desarrollo Regional. Infórmate sobre tecnología, innovación, ciencia y desarrollo, los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato donde todos somos protagonistas del desarrollo. Este y todos los domingos, desde las 17 horas, 5 en punto de la tarde, por RTV, El Diario, Canal 45 en señal abierta y 91 en Movistar TV. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Alerta, caos en municipio. Traición al Cusco, cancelan Transoceánica. Increíble, nadie sabe paradero. Gracias, Cienciano. Nadie detendrá construcción de carretera interoceánica. Arequipa no se llevará el agua. Suspenden huelga en Canchis. Amnistía Internacional rechaza Majes y Huasgos. Violento incendio forestal se registra en distrito de Marango. Policía captura a taxista violador. Cusco y le dice a Ollanta Humala, basta. Capturan a peligroso extorsionador de autoridades cusqueñas. De abogado Salazar Delgado siguen hablando. Una vez más se posterga la licitación. Esto es solo una muestra de lo que fue el Diario del Cusco durante estos 20 años.
al servicio del Cusco, defendiendo los sagrados intereses de nuestra tierra. El Cusco. Feliz 20 aniversario. El Diario del Cusco. Las emergencias se presentan en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Por eso, RTV tiene el Fono Denuncias 22 98 42 22 98 42. Para que reportes tu denuncia, hecho importante, nos apoyes con información, porque tu opinión nos interesa. Fono Denuncias 22 98 42. Continuando con los análisis asociados a las iniciativas del presidente Vizcarra y a los problemas reales del país, quiero concentrarme en los siguientes temas. 1. El Congreso está esperando la propuesta del Gobierno sobre reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. En nuestro país, distinguidos paisanos, compatriotas, ¿no?, el origen de la estructura del Ministerio Público y del Poder Judicial nace en el Consejo Nacional de la Magistratura, que hasta el momento estaban compuestos por 7 personas, representantes, donde los 7 eran representantes de facultades de Derecho de universidades públicas, facultades de Derecho de universidades privadas y elección en los colegios profesionales de candidatos. De tal suerte que en el Consejo Nacional de Magistratura, que tenía que elegir vocales fiscales, ¿no?, jueces, estaban, ¿no?, el decano del Colegio de Enfermeros, ¿no?, el decano del Colegio de Ingenieros, ¿no es cierto?, el decano del Colegio de Asistentes Sociales, ¿no?, ellos seleccionando a quienes van a ser miembros de los tribunales, miembros de bueno, normalmente se dice en el caso de las fiscalías, ¿no?, fiscalías, etc., jueces, vocales superiores, vocales supremos. Entonces, sin duda, el origen de esto en la Constitución fujimorista era esta onda de la participación de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que estos 7, ¿no?, se dedicaron a armar mafias y a colocar, ¿no?, jueces en función de la política, en función de las amistades, y luego los tenían controlados. Yo te he puesto, así que haces esto. Yo te he puesto, así que me das esto. O sea, se armó una red, una mafia, político y mafioso. Político, básicamente, izquierdista, aprista, y mafioso, en el término de decir, me debes, me pagas, me pides. Esa es la estructura que ha fracasado. Por el lado político, evitando, ¿no?, que venga Toledo, evitando los amiguitos de la mafia Odebrecht. ¿Por qué? Porque, bueno, son del grupo por quienes han votado, por quienes han apoyado, ¿no?, con su odio antifujimorista. Y corrupto por el lado de decir, cobra tanto, me debes tanto, te cobro tanto. Muy bien, ese Consejo Nacional de la Magistratura de 7 miembros debe cambiarse. Y hay una propuesta en la que sean, por favor, ¿no?, representantes del Poder Ejecutivo, del Poder del Congreso, y también, ¿no?, representantes de ciertas esferas del sistema jurídico. Pero, por favor, se espera que no solo sean representantes, sino que tengan ciertos estándares, porque se trata de, están pensando que solo sean 5. 5 que por favor sepan gestión de recursos humanos, diseño organizacional de instituciones, que sepan ética pública y que en base a eso hay que subir el requisito para ser vocal, para ser fiscal. Ahora cualquier abogado es con años de servicio y bueno, alguna experiencia. Por favor, para ser autoridad, para trabajar en el Estado no puede estar cualquiera. El Estado es para todos, la política es servicio y tiene que haber ética pública. Y para administrar un poder y un servicio tan importante como la justicia, por favor, los requisitos tienen que ser más altos, pues. Buenas notas, maestrías, diplomados, ética pública, transparente, ¿no?, experiencia laboral. Necesitamos cambiar todo eso. El Congreso está a la espera de que venga a ver bajo qué forma viene la propuesta de la nueva manera de designar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para que ellos a su vez no implementen la renovación de los jueces. Se va a destituir a muchos, ya se está haciendo, se va a revisar cómo han salido los actuales magistrados de este Consejo Nacional destituido, que además de destituido va a ser, ¿no?,
acusado constitucionalmente en el Congreso para que de por vida no puedan estar ahí, ¿no?, ocupando funciones públicas. Ese debate, sin embargo, necesita consenso, un entendimiento entre el gobierno, el Congreso, los especialistas. Y entonces sale bien el diseño, sale bien la solución. Pero un gobierno que sigue pecheando, sigue criticando, sigue amenazando al Congreso, ¿va a lograr eso? ¿Quiere de verdad el presidente Martín Vizcarra reformar la justicia? ¿Sabe que para hacer grandes reformas se necesita peso político, consenso? Lo que está haciendo apunta a eso, ¿permitirá lograrlo? Por eso muchos dicen que nos está paseando, Martín Vizcarra nos está paseando, porque hace cosas totalmente contraproducentes a lo que se necesita, en el caso, por ejemplo, de la justicia, reformarla integralmente. Reformarla integralmente. Otro tema que está esperando el Congreso es, a ver, las preguntas específicas. ¿Cómo va a ser la pregunta sobre 2 cámaras, no reelección? El tema del Consejo Nacional de Magistratura, que me parece que es más un tema de reforma constitucional asociado a un buen trabajo del Congreso, el Ejecutivo y los entendidos. ¿Cómo está pensando el tema de la no reelección, las 2 cámaras, ¿no? Y el Congreso ahí va a trabajar 2 temas. Uno, son temas constitucionales, porque si no son constitucionales, el Congreso no está obligado a adoptarlos. Y segundo, ¿van a ser las únicas preguntas, las únicas, o el Congreso tiene potestades de aumentar preguntas? El pueblo quiere ahorita pena de muerte a los violadores, a los terroristas, a los asesinos, pero para eso necesitamos cambiar la Constitución. Y en un plebiscito se puede, en un referéndum se puede. El pueblo quiere que nos salgamos de la Corte Internacional de Justicia, que prácticamente nos mangonea como colonia. ¿Qué es lo único que han hecho para el Perú? Soltar terroristas, indemnizar terroristas y encarcelar y perseguir a nuestros policías, a nuestros militares que se enfrentaron a esta lacra, ¿no? ¿Qué más hace la CID? Nos dice que no podemos adoptar la pena de muerte para violadores de bebés, de niños, de menores. ¿Para qué nos sirve entonces? ¿Nos protege o en verdad nos desprotege? ¿Fortalece nuestro sistema jurídico o más bien la debilita? El pueblo quiere un referéndum para ver si seguimos ahí, ¿no es cierto? Y algunos agoreros, ¿no?, algunos vividores del Estado, que ahora se dan, ¿no?, apoyadores o asesores de Vizcarra, están diciendo de que el Congreso no puede aumentar ni una sola pregunta. Lo único que tiene que hacer es aceptar y avalar las preguntas que dé Vizcarra. Eso no es democracia, eso no es legal, no es así las cosas. Acá no estamos con un dictador, ¿no?, y una mesa de partes que es el Congreso. Acá va a haber política, señores, acá va a haber debate, acá va a haber análisis, y el pueblo sí quiere pronunciarse sobre estos temas. Los millones de padres de familia organizados que con mis hijos no te metas, ¿correcto?, quieren un referéndum donde se pregunte, ¿no?, ¿es correcto que haya ideología de género en la educación? Esas cosas el Congreso va a discutir y va a plantear. Por lo tanto, tenemos mucho debate. Va a estar muy interesante, ¿no?, procesar las iniciativas del gobierno. Y ahora que ya sabemos que la popularidad, la imagen de Vizcarra se está yendo por los suelos, tan por los suelos que un mafioso, como es ni me acuerdo su nombre, de este proveedor de carros, pero también traficador de influencias, ¿no?, en el Poder Judicial, ¿no?, tratándolo como sujeto, ¿no?, como alguien que tiene sus reuniones semanales con un buen ron importado, ¿no es cierto? Con esa imagen, con esa catadura, Vizcarra cree que va a tener la fuerza para venir a imponer acá. No tiene partido, no tiene bancada, Congreso su gabinete NN. Miren la imagen que estamos empezando a conocer en los audios. ¿Es él el líder, el salvador, el reformador del Perú? Por favor, en la clase política sabemos perfectamente a lo que juega Vizcarra, ¿no? Creer, ¿no?, que él puede mangonear, dirigir, ¿no?, nuestra política de la manera en que sus asesores quieren, de la manera en que él quiere para terminar su mandato, no es así, no va a ser así. Vizcarra es mucho más débil que PPK. PPK por lo menos tenía la mitad de su bancada a su favor, ahora por Vizcarra no sé quién, ¿no?, salvo un congresista muy vinculado a lo que ya va a salir la información, ¿no?, sobre estos congresistas.
No tenemos bancada como tal, ¿no?, de Peruanos por el Cambio no apoya ni reconoce siquiera a Vizcarra. Partido político no tiene, porque Peruanos por el Cambio no lo reconoce a él como un militante ni cosa por el estilo. Su gabinete NN, casi nadie sabe quiénes son, el nombre de estos señores, qué valía tienen. Y solo el odio antifujimorista, ¿no?, utilizándolo a Vizcarra, él cree que el odio de los antifujimoristas es su apoyo, es su base. No, son los que más lo odian, ¿no? Y cualquier rato lo van a abandonar. Y ojo, no por gusto Mechita, Mechi Arauz, la segunda vicepresidenta, ahora primera vicepresidenta, está calladita, frotándose las manos, porque ella sabe lo que se viene. Y qué triste para el Perú que tenga que bajarse a Vizcarra y subir esta señora, que no sé si durará tampoco. Pero no por los odios, no por los problemas, no que sea el fujimorismo, por ejemplo. Estoy comentando, señor, estoy argumentando que lo que hacen no es lo correcto, ni en el diagnóstico ni en la solución. Y esas cosas el pueblo, fujimorista o no, no le gusta, pues. No le gusta. Vamos a ver si recapacita. Francamente, vamos a ver si recapacita. Tengo unos minutos para hablar, por favor, otra vez del proceso electoral regional. Primero, preocupa que la mayor cantidad de listas no esté todavía apta. Algunas de ellas ni siquiera todavía tienen su resolución de admisible o inadmisible para ver si apelan. Y otras que con su resolución de inadmisible han apelado y la solución todavía no viene. En el Perú estamos acostumbrados de que una semana antes de las elecciones recién los partidos están habilitados. Y por lo tanto muchos candidatos que no están legalmente todavía en carrera no pueden hacer su campaña, no pueden ir desarrollando sus ideas. Y esto preocupa. El jurado electoral saca un cronograma que no lo cumple. En el cronograma, por favor, 90 días antes de las elecciones, todos deben estar en el partidor. Ahora no, están esperando sus resoluciones, sus apelaciones. En algunos casos ya han prosperado, el caso Somos Perú, la señora Fedia Castro de Quillabamba, ha sido declarada inadmisible y también improcedente, por lo tanto es una candidatura fera. Un golpe muy duro a la votación de Somos Perú en la región Cusco, pese a que tiene un candidato desconocido, no me acuerdo ni de su nombre, ¿no? Pero bueno, hay tachas que se han hecho, las mismas que no han prosperado e inmediatamente han sido apeladas. La apelación es en Lima, eso tarda, ¿no? Entonces miren en la forma cómo están más o menos desarrollándose este desorden, estos misterios, estas tachas, ¿no?, esta falta de resolución o plazos vencidos para absolver observaciones que hace el jurado, ¿no?, listas que han salido de los procesos de inscripción porque mal inscritos sus consejeros, mal inscritos sus candidatos o candidatos que no tienen requisitos para hacerlos, entre otros. Todo eso muestra una debilidad del sistema de partidos y la improvisación de algunos grupos. Claro, como ahora se puede ganar por suerte, no importa cómo hacemos la lista, tal vez nuestro boletito sale sorteado, ¿no es cierto? Y eso no es democracia. Ese tipo de estructura de partidos no podemos tener. Y por eso este es el último año donde van a haber grupillos regionales. El último año. Porque está prohibido la creación de grupillos distritales, provinciales y regionales, y los que este año no pasen 6% muertos. Y no creo que puedan sobrevivir para el 2022, ¿no? Porque hay que ir entregándole a los partidos nacionales la representación distrital, provincial, regional y nacional. Tendrán que esforzarse, pero una democracia es básicamente sustentada por partidos nacionales. No podemos aceptar, ¿no?, que hayan grupillos provinciales o distritales que del Perú no saben nada, de su región no saben nada, y solo les interesa su chacrita provincial, su parcelita distrital. Eso no es política. Así no se puede lograr tener una misma red de ideas, de escuelas, de opiniones para todo el Perú sobre los problemas del Perú en el nivel distrital, en el provincial, en el regional y en el nacional. Tenemos que avanzar hacia esa estructura de partidos y de esa forma tener, por lo tanto, ágoras, escuelas de gobierno, teniendo al Perú como base
y luego sus problemáticas concretas en los niveles, ¿no?, intermedios, tanto regional como local. Es toda una tarea hacia adelante, pero tenemos que hacer eso. Los grupillos, ¿no?, regionales, provinciales, ¿no?, tienen que desaparecer. No tienen ideología, no tienen programa, detrás de ellos hay simplemente agentes económicos que quieren financiar para luego asaltar esas gestiones, y eso tenemos que cerrar. Eso se tiene que cerrar. Por lo tanto, miren la terrible crisis que hay en este proceso. En las encuestas nadie pasa de 12%. No sería nada raro que el gobierno regional nos vayamos a una segunda vuelta entre una lista de 13% y otra de 12%. Y yo no sé qué legitimidad va a tener si uno de ellos gana, porque su votación real es 13 y 12. ¿Qué sustento? ¿Qué apoyo? Eso es por la debilidad, justamente, un proceso de construcción de representaciones que tenemos acá y debemos superarlo. Con esto doy por finalizada mi intervención en el programa de hoy, reiterando siempre nuestra gratitud al periodista Washington Galosilla Portilla por la generosa sesión de 1 hora de producción directa y otra repetición, que ya va a 10 años. En marzo del 2019, Poder y Desarrollo Regional cumple 10 años. Faltan pocos meses. Nunca hemos pagado un sol por el programa y nunca nos han pagado un sol partido en la mitad por emitirlo. Totalmente gratuito, totalmente independiente. Todo el mundo conoce nuestra línea de opinión. Acá simplemente defendemos la economía de mercado y la democracia. Y en eso siempre resalto, ¿no?, una generosa, una virtuosa coincidencia con el periodista Washington Galosilla Portilla, que también sabemos que es un empresario, ¿no?, partidario, pues, ¿no?, de la economía de empresa, de la economía de mercado, y sin duda un gran periodista asociado al tema de la interacción política dentro de una democracia. Muchísimas gracias y hasta el próximo programa.